Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual les vamos a presentar datos curiosos que no son tan curiosos. Así que vamos a empezar con el primer científico, el cual es Isaac Newton, que es el padre de las tres leyes fundamentales de la mecánica clásica, el cual, como muchos sabemos, era un científico que logró grandes avances en las matemáticas y sería normal pensar que él estaría pues centrado mucho en la ciencia, pero esto no fue así. Él decía que las cosas seguían un orden natural, pero ¿quién era el creador de ese orden? Bueno, pues para Newton no había duda. Diosito era el creador de ese orden. Además, como dato curioso, la historia de Newton de que estaba sentado y le cayó una manzana en la cabeza, lamentablemente no es real. Esto sucedió de otra manera, ya que él un día llega a su casa, se pone a ver el atardecer, tenía un manzano y de repente Newton ve caer una manzana. Esto le causó mucha curiosidad y fue lo que lo motivó a crear la ley de gravitación universal. Ahora hablaremos de Aristóteles. Pero, ¿qué tanto hizo Aristóteles para ser famoso? Bueno, pues este señor estuvo presente en varias áreas, desde la medicina hasta en la política. Pues, ¿qué podía hacer en el siglo IV? Mi buen amigo Aristóteles era discípulo del grandioso Platón. Si no saben quién es, investiguen. Él desarrolló una filosofía que no coincidía con la de su maestro. También fue el primer historiador de la filosofía, además fundó su propia escuela, la cual nombró el Liceo. De tan espontáneo que era, postuló la teoría de la generación espontánea. Y en la política escribió otra obra llamada La Política. En él define la comunidad política. El siguiente científico del que hablaremos será Galileo Galilei. A pesar de su corta edad de 24 años, la Universidad de Pisa le ofreció un puesto para enseñar matemáticas. Y en vez de sentarse debajo de un árbol a que le cayera una manzana, él arrojaba objetos desde la torre de Pisa, probando que la aceleración de un objeto al caer no es proporcional con el peso. Aparte, ¿quién dice que perder uno de los 5 sentidos es motivo para rendirse? Pues claro, este hombre nada lo detuvo, ni el hecho de haber perdido la vista. Así que contrató a un aprendiz para que lo ayudara a redactar y realizar sus experimentos. ¿Crees que vivir en la actualidad es difícil? Bueno, pues no te imaginas lo que era vivir en el siglo XVII, ya que la máxima autoridad era la Iglesia y los trabajos científicos eran poco valorados y desacreditados. Durante más de 60 años después de su muerte, sus trabajos no fueron reproducidos debido a una prohibición de la época. Ahora yo les voy a hablar sobre Albert Einstein. Para empezar, Albert Einstein fue un físico teórico muy importante. Podría decirse que fue el más reconocido en el siglo XX. Era de nacionalidad alemana y provenía de una familia judía. Pero a pesar de esto, pues como todas las personas, tiene ciertos datos curiosos sobre su vida que quizás los vayan a impresionar o quizás no. Después de su primer matrimonio, el cual se especula fue miserable, contrajo matrimonio con su prima, después de haber sido rechazado por su sobrina, es decir, la hija de su prima. También Einstein se ofreció para la construcción de la bomba atómica, pero posteriormente se arrepintió, debido a que él decía era pacifista. Era un violinista muy talentoso, que incluso él afirmó que de no haber sido su amor a la ciencia y haberse dedicado hacia esto, pues él hubiera sido un gran músico. Después de su muerte, su cerebro fue separado de su cuerpo para posibles investigaciones, ya que pues fue un gran científico quien hizo muchas aportaciones. Y como finalmente vemos, pues Einstein, a pesar de tener sus altibajos, como todos nosotros, pues hizo grandes aportaciones a la ciencia y a la mecánica. Pero pues eso no le impide que haya sido tan genial y tan grandioso, por lo que nosotros también podemos
sobrevivir a otros 2 semestres más en línea. Bueno, yo voy a hablar de Max Planck. Nació en Kiel y falleció el 4 de octubre de 1947 en Göttingen, Alemania. Como dato, él jamás salió de su país y murió en su país, entonces, pues, no conoció el mundo, pero el mundo lo conoció a él. Otro dato curioso fue uno de quienes más apoyó a Einstein. La teoría de la relatividad de Albert Einstein no fue completamente aceptada en un principio, pero Max Planck fue de los pocos que desde un inicio reconoció la importancia de esta y contribuyó enormemente a su desarrollo, además de ser amigo cercano a Einstein. Las universidades tienen un doctorado en su honor, tales universidades como la Universidad de Frankfurt, Rostock, Atenas, Cambridge, Berlín, Graz, Londres, Múnich y Glasgow. Son algunas de las que ofrecen un doctorado Max Planck. También fue testigo de las guerras mundiales. Planck presenció la Primera y Segunda Guerra Mundial desde muy cerca. Durante la Segunda Guerra Mundial vio cómo muchos de sus colegas y amigos judíos fueron desplazados y humillados. Hasta aquí concluye nuestra presentación. Suscríbanse y esperen más videos.